Diego sostuvo el documento amarillento entre sus dedos temblorosos, dándose cuenta de que la firma en la parte inferior no era la de un extraño, sino el rastro de una deuda de amor que él nunca pidió, pero que lo había mantenido a flote toda su vida. Antes de continuar con esta historia, me encantaría saber desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy. Si estos relatos encuentran un lugar en tu corazón, te invito a suscribirte y formar parte de nuestra comunidad. Tu presencia aquí le da sentido a cada palabra. La oficina de Diego, situada en el piso 40 de un edificio acristalado, olía a cuero nuevo, café de especialidad y una arrogancia que se podía cortar con un cuchillo. Diego, de 35 años, no caminaba. Él conquistaba espacios. Para él, el éxito no era una meta, sino una armadura contra un pasado que prefería olvidar. Su traje a medida era un escudo, y su reloj de oro, un recordatorio de que ya no era el niño que corría descalzo por los callejones de un barrio olvidado. Esa mañana, el destino decidió gastarle una broma pesada. Su coche de lujo, una extensión de su ego, sufrió un pinchazo justo frente a la vieja plaza de San Pedro, el lugar exacto del que había jurado escapar para siempre. Al bajar del vehículo, el aire denso y el olor a cuero viejo y pegamento lo golpearon como un fantasma. Allí, en una esquina que parecía detenida en el tiempo, estaba el taller de don Martín. Don Martín era un hombre que parecía tallado en la misma madera que su banco de trabajo. Sus manos eran un mapa de grietas y manchas de tinte, y sus ojos, aunque cansados por la edad, conservaban una claridad que resultaba insultante para alguien tan cínico como Diego. El zapatero estaba remendando una bota vieja, con una paciencia que Diego consideraba una pérdida de tiempo. «¿Sigue aquí, don Martín?», preguntó Diego, acercándose con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, mientras señalaba con desdén el pequeño local. Pensé que este lugar ya habría sido devorado por el progreso, o por el polvo. Don Martín levantó la vista lentamente. No se inmutó ante el brillo del traje de Diego, ni ante el tono condescendiente de su voz. El progreso es una palabra muy grande para alguien que solo mira hacia arriba, Diego, respondió el anciano con voz ronca pero firme. El suelo sigue siendo el mismo, sin importar cuánto cuesten tus zapatos. Diego soltó una carcajada seca, una que escondía una inseguridad latente. Mírese, sigue cobrando centavos por arreglar las obras de otros. Yo he construido un imperio mientras usted sigue aquí, oliendo a pegamento barato. ¿No se cansa de ser tan poco? El zapatero dejó el martillo sobre la mesa. El silencio que siguió fue denso. No era un silencio de derrota, sino de observación. Martín miró a Diego no con ira, sino con una compasión que enfureció al joven ejecutivo. A veces, lo que parece poco es lo que sostiene todo lo demás, dijo Martín suavemente. Te vendes como un hombre que se hizo a sí mismo, pero nadie llega a la cima solo, aunque decida olvidar quién le puso la escalera. Yo no le debo nada a nadie en este barrio, espetó Diego, sintiendo un calor súbito en el pecho. Mi padre nos dejó sin nada. Mi madre murió trabajando para que yo pudiera estudiar. Yo salí de aquí por mi cuenta. Diego se dio la vuelta para marcharse, pero su pie tropezó con una caja de madera vieja que descansaba bajo el mostrador de Martín. La caja se volcó, esparciendo papeles amarillentos, hilos y herramientas oxidadas. Diego gruñó, agachándose por puro instinto para apartar los papeles de su camino, cuando un sello oficial en un documento antiguo llamó su atención. Era un contrato de fideicomiso y una serie de recibos de pago mensuales, fechados hace 20 años. El nombre del beneficiario estaba escrito en una caligrafía clara y firme: Diego Alcázar. El remitente, sin embargo, no era su padre desaparecido, ni ninguna institución gubernamental. Los pagos habían sido realizados, mes tras mes, desde una pequeña cuenta de ahorros a nombre de Martín Estrada. El corazón de Diego dio un vuelco violento. Los recibos coincidían exactamente con las fechas de sus matrículas universitarias.
con los libros de medicina de su hermana, con la hipoteca de la pequeña casa donde su madre pudo pasar sus últimos días sin angustia. Si esta historia te dio un momento de paz, suscríbete para más. ¿Qué es esto?, susurró Diego, con la voz quebrada, mientras sostenía el papel como si fuera a quemarle las manos. Martín suspiró, un sonido largo que pareció cargar con el peso de 2 décadas. Se puso de pie con dificultad, apoyando sus manos callosas en el mostrador. Es la verdad que no querías ver, Diego. Tu padre no solo dejó deudas, dejó promesas rotas. Yo le prometí a tu madre que tú tendrías una oportunidad. No porque fueras mejor que los demás, sino porque ella creía que harías algo bueno con ello. Diego miró al hombre que acababa de insultar, al hombre que vivía en la pobreza mientras él disfrutaba de lujos financiados, en secreto, por el sudor de ese mismo anciano. La realidad de su propia arrogancia lo golpeó con la fuerza de un naufragio. El pobre zapatero no era su víctima, era su arquitecto. El mundo de Diego, ese edificio de cristal y orgullo, empezó a resquebrajarse desde los cimientos. Miró sus propios zapatos de marca, brillantes y perfectos, y por primera vez en su vida, sintió que no era digno de caminar con ellos. Diego permaneció inmóvil, con el documento temblando entre sus dedos, mientras el sonido del tráfico de la ciudad se convertía en un zumbido lejano. El aire en el pequeño taller, antes asfixiante por el olor a cuero y pegamento, ahora se sentía pesado por la verdad. Miró a Martín, que había vuelto a sentarse en su banco de trabajo, retomando la bota vieja con una naturalidad que a Diego le resultaba insoportable. ¿Por qué? La pregunta de Diego fue apenas un susurro, despojada de toda la altanería que mostraba minutos antes. ¿Por qué gastar su vida en alguien que ni siquiera se quedó para darle las gracias? ¿Por qué dejar que yo pensara que el mundo me lo debía todo? Martín no levantó la vista de su labor. Con un movimiento preciso, pasó el hilo encerado a través del cuero grueso. El orgullo es un velo muy espeso, Diego. Si te hubiera dicho que el dinero venía de mis manos, habrías sentido que tu éxito no era tuyo. Habrías llevado la carga de la gratitud como una cadena, y tu madre quería que volaras libre, no que caminaras cojeando por una deuda. Diego se dejó caer en un taburete de madera que crujió bajo su peso. Sus ojos recorrieron las paredes del local, estanterías llenas de hormas de zapatos, herramientas desgastadas por décadas de uso y una pequeña fotografía descolorida de su madre, Mariana, sonriendo junto a un joven Martín frente a esa misma puerta. Ella nunca me lo dijo, dijo Diego, más para sí mismo que para el anciano. Recuerdo que cada vez que llegaba el pago de la universidad, ella decía que era un ángel guardián que papá había dejado antes de irse. Yo odiaba a ese ángel. Pensaba que era el remordimiento de un hombre cobarde. No, tu padre era un hombre complicado, pero no tenía nada que darte, respondió Martín con una calma que dolía. Ella inventó esa historia para que no crecieras con el corazón lleno de cenizas. Yo solo fui el canal. Ella limpiaba oficinas de noche y yo remendaba suelas de día. Todo lo que ves aquí, este taller que desprecias, es lo que pagó tus títulos y tu arrogancia. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez era un silencio de vulnerabilidad. Diego observó las manos de Martín. Estaban hinchadas en las articulaciones, con cicatrices de cortes antiguos y la piel permanentemente teñida de negro. Aquellas manos habían moldeado su futuro, puntada tras puntada, mientras él se dedicaba a menospreciar a cualquiera que no vistiera de seda. Martín, lo que dije antes, Diego comenzó, ni sintiendo que las palabras se le atoraban en la garganta. La vergüenza era un sabor amargo. Las palabras son como los clavos en la madera, muchacho, lo interrumpió el zapatero, levantando finalmente la mirada. Puedes sacarlos, pero el agujero queda ahí. No me pidas perdón por lo que piensas de mí.
Pídete perdón a ti mismo por haber olvidado de qué está hecho el suelo que pisas. Diego se levantó y empezó a caminar por el estrecho local. Se detuvo ante una repisa, donde descansaba un par de zapatos de hombre, impecables, de un cuero marrón profundo que brillaba bajo la luz tenue. Parecían fuera de lugar entre tanto calzado viejo y desgastado. «Esos eran para tu graduación», dijo Martín, notando su mirada. «Los terminé hace 10 años, los mejores que he hecho en mi vida. Pero cuando vi la foto en el periódico de ti ganando aquel premio empresarial, con tu traje caro y tu mirada de dueño del mundo, supe que no los necesitabas. Mis zapatos eran demasiado humildes para tus pies». Diego extendió la mano y rozó el cuero. Estaba suave, trabajado con un amor que ninguna fábrica de lujo podría replicar. En ese momento, se dio cuenta de que Martín no solo le había dado dinero, le había dado su tiempo, su salud y su arte, todo a cambio de un anonimato absoluto. «Nunca fue por el dinero, ¿verdad?», preguntó Diego, volviéndose hacia él. «Fue por ella». Martín sonrió con una tristeza infinita en los ojos. «Tu madre fue la única persona que vio al hombre detrás del delantal. Cuando tu padre se fue, ella no buscó caridad, buscó una alianza. Me dijo: Martín, haz que mi hijo sea grande, que sus pies lo lleven lejos, donde el barro no lo alcance. Y yo le prometí que lo haría. Pero el barro me alcanzó de otra forma», susurró Diego, mirando su reflejo en el escaparate sucio. «Me convertí en lo que ella más temía, alguien vacío». Martín dejó la bota a un lado y se puso de pie, acercándose a Diego. La diferencia de estatura era notable, pero en ese momento el anciano parecía un gigante. «Todavía tienes los pies en la tierra, Diego. El problema es que has pasado tanto tiempo mirando al cielo que has olvidado cómo caminar». La tensión emocional en la habitación era palpable. Diego sintió el impulso de huir, de volver a su oficina y pretender que nada de esto había pasado, pero sus piernas no se movían. El documento que aún sostenía en la mano era un ancla que lo mantenía unido a la realidad de su propia historia. «¿Qué se supone que haga ahora?», preguntó Diego, con una voz que recuperaba la fragilidad de aquel niño que alguna vez fue. «¿Cómo se devuelve una vida entera?». «No se devuelve, se honra», respondió Martín, volviendo a su banco. «Pero primero, tienes que decidir si vas a seguir avergonzado de tus raíces o si vas a empezar a usarlas para crecer de verdad. Ahora vete, Diego. Tu coche ya está listo». El mecánico de la esquina terminó hace rato, mientras tú descubrías tus propios fantasmas. Diego salió al sol cegador de la tarde. Su coche de lujo lo esperaba, brillante y potente, pero al entrar en él, el cuero de los asientos le pareció frío y el motor un ruido innecesario. Miró por el retrovisor el pequeño taller de don Martín. La verdad ya no era un secreto, era una responsabilidad que quemaba. Diego no regresó a su oficina. Durante 3 días, el edificio de cristal que antes era su santuario le pareció una jaula de vanidad. Pasó las noches en vela, recorriendo el documento y los recibos bajo la luz de una lámpara de escritorio, comparando las fechas con sus propios recuerdos de éxito. Cada ascenso que había celebrado con champán caro había sido cimentado por el golpe del martillo de un hombre que apenas tenía para carne 2 veces por semana. Al 4.º día, la presión en su pecho se volvió insoportable. Necesitaba enfrentar no solo a Martín, sino a la sombra de su propia madre. Regresó al taller bajo una lluvia fina que le empapaba el traje, pero esta vez no le importó. Al entrar, encontró a Martín sentado en un rincón, no trabajando, sino sosteniendo una pequeña radio vieja que emitía una melodía de tango casi imperceptible. El anciano parecía más pequeño, más frágil bajo la luz amarillenta. «Has vuelto», dijo Martín sin sorpresa. El remordimiento es un visitante que no suele llamar a la puerta. Simplemente entra y se sienta a cenar. No es solo remordimiento, Martín.
respondió Diego, cerrando la puerta tras de sí. Su voz, siempre proyectada para dar órdenes, sonaba ahora quebrada. Es que no puedo seguir viviendo en una mentira. He pasado 10 años presumiendo de mi fortuna, de mi visión, y resulta que soy el resultado de la caridad de un hombre al que desprecié por su pobreza. Diego caminó hacia el mostrador y puso las llaves de su coche y su reloj de oro sobre la madera gastada. El gesto fue brusco, cargado de una frustración contenida. ¡Tómelo!, exclamó Diego, y esta vez el tono era de una confrontación dolorosa. «¡Venda esto! Si cierre este lugar asqueroso y múdese a un sitio digno. No quiero deberle nada. No puedo cargar con el hecho de que usted se sacrificó mientras yo jugaba a ser un rey. Me hace sentir pequeño, Martín. Me hace sentir como un fraude». Martín se puso de pie lentamente, ignorando los objetos de valor sobre el mostrador. Sus ojos se clavaron en los de Diego, con una intensidad que detuvo el aire. «¿Crees que hice esto por las cosas?», preguntó Martín, su voz elevándose por primera vez. «¿Crees que después de 20 años de cuidar tu futuro, lo que quiero es un reloj que no puedo leer o un coche que no sé conducir? ¡Qué poco has aprendido, Diego!». «Entonces, ¿por qué?», gritó Diego, con las lágrimas finalmente desbordando. «¿Por qué dejar que me convirtiera en este monstruo arrogante? ¿Por qué no me detuviste cuando vine aquí a burlarme de ti la semana pasada? Habría sido más fácil si me hubieras golpeado o me hubieras echado a patadas. Porque prometí que serías libre», rugió el anciano, golpeando el banco de trabajo con su mano callosa. «Y la libertad incluye el derecho a equivocarse, incluso a ser un estúpido. Si te hubiera pedido algo a cambio, habría sido un negocio. Pero esto no era un negocio. Era amor por una mujer que se fue demasiado pronto, y por un niño que solía sentarse en ese suelo a preguntarme cómo se arreglaban las cosas rotas». El silencio que siguió fue absoluto, solo interrumpido por el llanto silencioso de Diego. Se hundió en el suelo, allí mismo, sobre el serrín y los restos de cuero, ocultando el rostro entre sus manos. Ma el dueño del mundo estaba de rodillas en un taller de 10 metros cuadrados. «Yo la amaba, Diego», susurró Martín, bajando la voz hasta convertirla en una confesión suave. «Tu madre no solo era mi amiga, ella era la luz de este barrio oscuro. Cuando ella enfermó y me pidió que te cuidara, no me dio dinero, me dio un propósito. Tú no eres un fraude por haber tenido ayuda. Eres un fraude por creer que no la necesitabas». Martín se acercó y con una mano temblorosa la puso sobre el hombro de Diego. No fue un gesto de perdón fácil, sino uno de reconocimiento. «Ella no quería un hijo con un reloj de oro, Diego. Ella quería un hombre que supiera caminar sin pisar a los demás. El documento que encontraste no es una factura que debas pagar. Es una brújula. Te dice de dónde vienes para que no te pierdas hacia dónde vas». Diego levantó la vista, con los ojos rojos y el alma expuesta. «He perdido tanto tiempo, Martín. He tratado a la gente como si fueran herramientas. Me avergüenzo de cada palabra que te dije». «La vergüenza es el principio de la sabiduría», dijo el zapatero, ofreciéndole una mano para ayudarlo a levantarse. «Pero no te quedes en ella. Las heridas no se curan mirándolas, se curan limpiándolas y dejando que respiren». Diego se puso de pie, pero no recuperó sus objetos de valor. Miró a su alrededor y por primera vez no vio un taller viejo y sucio. Vio un templo de sacrificio. Vio los años de vida de un hombre que decidió que el futuro de un niño valía más que su propia comodidad. «Enséñame», dijo Diego de repente. «¿A qué?», preguntó Martín confundido. «A arreglar las cosas rotas, empezando por mí». 6 meses después, el sol de la tarde se filtraba por las ventanas del taller, pero algo había cambiado en la atmósfera del local. El olor a cuero seguía presente, pero ahora se mezclaba con el de la madera fresca y una energía renovada.
Diego ya no vestía trajes de 3 piezas que costaban el salario de un año. Llevaba una camisa de lino sencilla con las mangas remangadas, y por primera vez en su vida adulta, sus manos tenían pequeñas manchas de tinte que no le interesaba limpiar. No había abandonado su empresa, pero la había transformado. Había creado un fondo de becas que llevaba el nombre de su madre, Mariana, destinado a los hijos de los trabajadores del barrio. Pero su verdadera oficina, el lugar donde encontraba paz, era el pequeño banco de madera junto a Martín. La presión debe ser constante, Diego. Si no ajustas bien la suela, el camino terminará por destruirla, dijo Martín, observando con ojo crítico el trabajo de su aprendiz. Diego asintió, concentrado. Estaba terminando de pulir un par de zapatos de piel flexible. No eran para un cliente, sino para un propósito mucho más personal. Lo entiendo ahora, Martín, respondió Diego sin levantar la vista. Durante años pensé que la estructura de un edificio era lo más importante, pero la verdadera estructura es la que no se ve. Es la base que sostiene el peso de cada paso. Martín sonrió, una sonrisa que ya no ocultaba cansancio, sino una profunda satisfacción. El anciano ya no trabajaba por necesidad. Diego se había encargado de que tuviera la mejor atención médica y una vida tranquila. Pero Martín se negaba a dejar el taller. Decía que sus manos necesitaban el movimiento para recordar que seguía vivo. «Has aprendido rápido», comentó Martín. «No solo a trabajar el cuero, sino a escuchar el silencio». Diego dejó la herramienta a un lado y tomó el par de zapatos marrones que había estado perfeccionando durante semanas. Eran los mismos que Martín había hecho para su graduación años atrás, pero Diego los había restaurado, devolviéndoles el brillo y reforzando las costuras con la guía del maestro. «Tenga», dijo Diego, extendiéndoselos a Martín. «No son nuevos, pero tienen una historia. Quiero que los use el domingo, cuando vayamos a visitar la tumba de mi madre». Martín tomó los zapatos con manos temblorosas. Los acarició como si fueran un tesoro antiguo. Sus ojos se humedecieron, pero esta vez eran lágrimas de una herida que finalmente había cerrado. «Ella estaría orgullosa, Diego. No por el dinero que has ganado, ni por las becas. Estaría orgullosa porque finalmente tus pies han dejado de correr y han empezado a caminar junto a los que te aman». El domingo llegó con un cielo despejado. Diego y Martín caminaron juntos por el cementerio de la colina. Diego no caminaba delante, ni Martín se quedaba atrás. Iban a la par, el joven empresario y el viejo zapatero, unidos por un vínculo que el papel amarillento había revelado y que el perdón había sellado. Al llegar frente a la lápida de Mariana, Diego depositó un ramo de flores frescas. Se quedó allí, en silencio, sintiendo la brisa en el rostro. Ya no sentía el vacío en el pecho, ni la necesidad de demostrar nada a nadie. Había descubierto que la verdadera grandeza no reside en lo que se acumula, sino en lo que se es capaz de reconocer y agradecer. «Gracias, mamá», susurró Diego, «y gracias, Martín, por no dejarme caer, y incluso cuando yo hacía todo lo posible por soltarme». Martín le puso una mano en el brazo, un gesto que ahora era habitual y cálido. «La vida es un par de zapatos, Diego. Algunos son cómodos desde el principio, otros te sacan ampollas hasta que aprendes a usarlos. Lo importante es que, sin importar cuánto pesen los pasos, nunca olvides quién te enseñó a darlos». Mientras se alejaban del lugar, el sol comenzaba a ponerse, bañando el barrio con una luz dorada. Diego miró hacia abajo, a sus propios pies. Llevaba los zapatos sencillos que él mismo había ayudado a reparar. Eran fuertes, honestos, y estaban listos para cualquier camino que el futuro le presentara. Porque, al final, la verdadera riqueza no estaba en la firma de un contrato, sino en la huella que dejas en el corazón de los demás. Because sometimes the person you hold on to ends up saving you in ways you never expected. If this story touched your heart,
Don't forget to subscribe for more cinematic stories like this, and share it with someone who might need a little light today.